Vamos a ir a nuestro estudio esta mañana. Bienvenidos todos. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. Versículo 14, por favor, ahí busquémonos. Y vamos a estudiar el mensaje a la última iglesia, ¿no? Este es el mensaje a la última iglesia del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Bueno, yo le pido el favor de que leamos con atención, despacio, sin afanes, para poder captar lo que Dios tiene para nosotros, que yo sé que es algo muy bueno. Es algo muy bueno. Y tenemos que abrir nuestro corazón, tenemos que disponer nuestra vida. Dice así: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Laodicea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Como quisiera que fueras lo uno o lo otro. Perdón. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices: soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz, eres un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por el fuego. Entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí. Así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. 19 dice: yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Y termina como todos los mensajes a las 7 iglesias diciendo: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. Entonces nosotros tenemos que comenzar esta mañana teniendo clara una cosa, y es que a quien debemos escuchar es al Espíritu, ¿sí? Olvídense del ser humano y vamos a conectarnos con el Espíritu Santo, porque Él es el que puede y quiere hablar a nuestros corazones. Por eso yo le invito a que cierre sus ojos un momentico, por favor, y le diga: Espíritu Santo, yo quiero escucharte esta mañana. Vine a escucharte porque me interesa lo que tienes para decirle a mi vida. Por eso abro mi corazón, abro mi mente, abro mi vida, para que tú hables y yo poderte escuchar. Muchas gracias. Amén y amén. Listo, entonces, la Odisea. Vamos a mirar algo referente a esta iglesia. La Odisea era el nombre de la ciudad donde estaba ubicada esta iglesia. Nosotros ya sabemos, ya hemos aprendido que en la Biblia, en los escritos bíblicos, no se mencionaban las organizaciones ni las instituciones porque no existían, solamente existía la iglesia. Por eso se mencionan los pueblos o las ciudades donde estas iglesias estaban ubicadas. Bueno, entonces, esta era una ciudad, la ciudad que se caracterizaba por su riqueza material. Era una ciudad muy rica. ¿Por qué? Porque eran fabricantes, eran los mayores fabricantes de telas. Especialmente ellos fabricaban y exportaban lana y alfombras. Bueno, ¿por qué son interesantes estos datos? Porque más adelante usted se va a dar cuenta de
de que ellos de algo están orgullosos, y no es precisamente de la riqueza que viene de Dios. También había allí una escuela de medicina especializada en los ojos. Estaban dos de los mejores médicos oculistas en ese lugar. Bueno, más adelante nos vamos a dar cuenta por qué se mencionan estos datos. Listo. Entonces, esta es una iglesia que no tiene nada que alabar. ¿Se dieron cuenta ustedes de eso? Nada. O sea, Dios no alaba nada de esta iglesia. Nada, absolutamente nada. Ni siquiera reprocha, ¿no? Y esto es interesante, ¿por qué? Porque a todas las iglesias anteriores Dios les resalta, ¿no?, las virtudes y también los defectos. ¿Se acuerdan ustedes de eso, no? Bueno, ustedes son esto y esto, tienen esto de bueno, pero también tienen esto de malo. Esta iglesia no tenía nada, absolutamente nada. Entonces, después de identificarse, pasa a hacerles el reproche. Y él se identifica, yo quiero que leamos el 14, por favor. ¿Cómo se identifica el Señor? Versículo 14 dice: escribe esta carta a la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el amén. La palabra amén es el que tiene la última palabra. Dice: el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Así se identifica y pasa a hacerles el reproche que está en el versículo 15 y el versículo 16. Leanlo con atención. Dice así: yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Como quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Bueno, entonces, aquí hay una calificación que se le da a la iglesia, y es que es una iglesia tibia, ¿no? Una iglesia tibia. Bueno, ¿qué es esto realmente? Ahí no se mencionan ni herejías, ni contiendas, ni inmoralidades de ninguna clase, absolutamente nada. Ahora, lo que se ve en esta iglesia es orgullo, engreimiento, autosuficiencia y arrogancia. Eso es lo que realmente caracteriza esta iglesia. Ahora, esto lo manifestaban ellos mismos con su propia boca en el versículo 17. Miren lo que dice el 17. Dios los confronta y les dice: bueno, ustedes dicen, afirman, somos ricos, tenemos todo lo que queremos y no necesitamos nada. ¿No? Hasta ahí nomás, no necesitamos nada. Ese era el concepto que ellos tenían. Ahora, el problema es que ellos pensaban que no necesitaban nada, incluyendo a Dios. Ese es el peor error que puede cometer el ser humano. Pensar que no necesita a Dios. O sea, todo lo demás es reemplazable. Todo lo demás es reemplazable. Las personas, las cosas son reemplazables. Pero el único que no puede ser reemplazable es Dios. No lo podemos reemplazar. Entonces mire la respuesta de Dios ahí en el versículo 17, la última parte. Dice: y no te das cuenta que eres un infeliz, eres un miserable, eres un pobre, eres un ciego y estás desnudo. A mí me parece que estas afirmaciones son un poco fuertes, ¿sí? Son fuertes, digamos, y podríamos decir hasta ofensivas, ¿no? Mirando las circunstancias. Entonces aquí hay dos conceptos, que es lo que quiero que miremos, por favor. Hay dos conceptos. Uno es el concepto de la iglesia y otro el concepto de Dios, referente a las riquezas, referente a la prosperidad económica, ¿no? Esos son los dos conceptos, y sobre esto es que vamos a estudiar esta mañana. Los dos conceptos que son totalmente diferentes: el de la iglesia y el concepto de Dios. Entonces ellos, la iglesia, se jactaban de tenerlo todo. ¿Sí se dan cuenta? Nosotros tenemos todo y no nos hace falta nada. ¿Por qué? Porque lo tenían todo. Lo tenían todo. Cuando ellos decían somos ricos y nos hemos enriquecido y de nada tenemos necesidad, eso era verdad. Pero en el sentido ¿qué? Material. En el sentido material. Entonces, esto los llevaba a creer que ni siquiera necesitaban a Dios
porque eran autosuficientes. Eran autosuficientes. Ahora, el segundo concepto es el de Dios. Quiero que lo miremos, por favor, con detenimiento. ¿Qué es lo que piensa Dios? Bueno, somos ricos, no tenemos nada, mírenos bien vestidos, bien perfumados, tenemos buenas casas, ¿no? Estamos hermosos, relucientes. Pero el Señor dice, miren lo que el Señor les dice, pero no te das cuenta, esa palabra es importante, no te das cuenta que eres pobre. Miren el concepto de Dios, pobre, miserable, ciego y estás desnudo. Ahora, qué concepto tan contradictorio, ¿verdad? Entonces, mire, aquí yo no sé, esto deberían entenderlo un poquito estos de la prosperidad, ¿no? De la doctrina de la prosperidad. Los que siempre hacen énfasis en ¿qué? En que la riqueza y la abundancia es sinónimo de la bendición de Dios. Porque eso es lo que piensan y así se lo han hecho creer a la iglesia. No, la pobreza, la necesidad, la escasez es una muestra del rechazo de Dios. La pobreza, la riqueza, la abundancia es muestra de la protección de Dios y del agrado de Dios. Eso lo pensaban también los fariseos. ¿Recuerdan ustedes de los fariseos, no? ¿Por qué no aceptaron a Jesús? ¿Por qué no lo aceptaban realmente? Una de las causas por las que no aceptaban a Jesús era porque Jesús no tenía plata. Y ellos decían, bueno, un hombre que no tiene ni dónde recostar la cabeza, una persona que no tiene nada, o sea, ¿cómo va a decir que es hijo de Dios? Mientras ellos se mostraban como muy poderosos, ¿no? Y la Biblia dice que hasta en su forma de vestir ellos mostraban el orgullo. Dice que se vestían con ropas largas y andaban arrastrando los flecos, ¿sí? Y diciendo, miren, Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque miren cómo estamos de bien. Pero aquí está diciendo lo contrario. Está diciendo lo contrario. Ahora, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué un concepto tan contradictorio y radical de parte de Dios respecto a las cosas materiales? ¿Por qué? Y eso es lo que confunde a muchas personas, de verdad, hay mucha confusión. Ahora, en este contexto, solo estamos hablando de este contexto, el Señor es muy radical frente a esto. ¿Por qué? Porque fue el amor a las riquezas y la dependencia de las riquezas lo que llevó a la iglesia a la tibieza. Mire usted, mírelo por este lado. ¿Qué fue lo que llevó a la iglesia, a esta iglesia, a la tibieza? Fue precisamente esto, ¿no? Esa dependencia que ellos tenían y que ellos pensaban que todo realmente lo tenían y que no tenían necesidad de nada, absolutamente nada más. Y eso los lleva a una tibieza espiritual. Pues dices, es lo que están diciendo acá, ¿no? Vamos a mirar el versículo 17. ¿Cómo comienza el versículo 17? Tú dices, y esto viene de dónde? Del versículo 16, pero dice, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca, porque tú dices. Esto, ese concepto de tibieza tenía mucho que ver con lo que ellos pensaban y decían. Ahora, ¿será que alguien puede decirle al Señor? Entonces, bueno, ¿dónde nos quedamos? El resultado de la tibieza, o por qué se da la tibieza, tiene que ver con el apego que ellos tenían a lo material. Se dejaron arrastrar hacia lo que ellos tenían, a lo que ellos querían, materialmente hablando, y eso les causó ese estado de tibieza. Mire, para mí, personalmente, ¿no? Este estado de tibieza es un estado muy peligroso. ¿A usted no le da miedo eso? No le da miedo, a mí sí me da miedo. De verdad que me da miedo. Porque dice, yo a los tibios los vomitaré de mi boca.
¿Eso qué significa? ¿No? Rechazo, ¿verdad? Van a ser expulsados. Y por eso es que es tan serio esto, y nosotros tenemos que entender qué lleva a un cristiano a la tibieza. ¿Qué puede llevar a un creyente a la tibieza? Ahora, generalmente pensamos que somos tibios cuando estamos participando de las cosas del mundo y estamos participando de las cosas de Dios, y de alguna manera eso es verdad. Pero recuerden ustedes que la tibieza es la mezcla de dos tipos de agua, ¿no? De agua fría y de agua caliente. Cuando usted quiere, ¿no?, quitarle la temperatura alta al agua caliente, ¿qué le echa? Agua fría. Y el resultado es agua tibia, ¿no? Entonces es la mezcla. Ellos tenían fe, ellos habían recibido a Cristo, pero también tenían una mezcla que los estaba volviendo tibios delante del Señor. Ahora, vamos a mirar lo que dice el apóstol Pablo sobre eso, pero antes dígame una cosa usted. La sentencia más grande para los seres humanos, o podríamos decir la desgracia más grande para un ser humano, sería ser excluido de la presencia de Dios por toda la eternidad. Y eso es lo que significa los vomitaré de mi boca. Van a ser excluidos de mi presencia por toda la eternidad. Entonces vamos a mirar 1 Timoteo 6, 9 y 10. Y ahí hablamos del asunto de las riquezas. Bueno, estamos hablando de esto porque nos toca hablar de eso, ya que el texto nos da. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 9. Miren lo que dice. Dice, pero los que viven con la ambición de hacerse ricos, caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y en la destrucción. Leámoslo de nuevo. Quiero que lo leamos de nuevo. Dice, pero los que viven con la ambición de hacerse ¿qué? Ricos. ¿Cuántos quieren ser ricos? Claro. O sea, eso es natural en el ser humano. Y más adelante vamos a ver que no tiene nada de malo ser rico. No, el problema no es ser rico, ¿sí? Ahora, el problema es cómo estamos adquiriendo esa riqueza, o qué estamos poniendo en riesgo a tratar de adquirir esa riqueza. Ese es el problema. Entonces dice, esas personas que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación. Aquí dice, no, de pronto pueden caer, es una posibilidad de que caigan. No, aquí dice, caen, de una manera definitiva, caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden, ¿dónde? En la ruina. ¿Pero qué clase de ruina? ¿A qué clase de ruina se refiere ahí? Es la ruina espiritual. ¿Por qué? Porque esta iglesia eran muy ricos, tenían mucho oro, tenían mucha plata, tenían de todo materialmente hablando, pero espiritualmente estaban en la peor de las ruinas. Por eso Dios les dice, ustedes son pobres, ciegos, infelices. Mire el contraste, ¿no? Yo puedo tener mucha plata y puedo, ¿no?, aparentar que estoy muy bien económicamente, pero por otro lado puedo espiritualmente ser el más infeliz de todos los seres humanos. Eso se da perfectamente. Entonces lo que tenemos que buscar es un equilibrio. Un equilibrio. Podemos aspirar a tener lo que necesitamos materialmente hablando sin poner en riesgo nuestra calidad espiritual, la calidad de nuestra vida espiritual, ¿sí? Los famosos ricos pobres, ¿no? Ese es el asunto. Ahora miren lo que dice el 10. Esta es la confirmación del versículo anterior. Pues el amor al dinero es la raíz de todos los males. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Ahora, ¿qué significa eso, la raíz de todos los males? O sea, el amor al dinero es lo que germina, ahí germinan todos los males. El amor al dinero. Bueno, es bonito tener plata, ¿cierto? Todos queremos tener el bolsillo bien lleno. Eso es bonito, tener plata. Ahora, y volvemos a decir lo mismo, no hay problema en tener plata.
El problema es cuando amamos la plata más que a cualquier cosa. Cuando amamos el dinero más que a quién, que al mismo Dios. Ese es el problema. Y usted dice, no, yo no amo el dinero más que a Dios. ¿Será? Porque si usted prefiere ganar dinero antes que buscar a Dios, usted está amando más al dinero que a Dios. Así de sencillo. Entonces dice, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado ¿de qué? ¿De qué? De la fe. Ahora, ¿cuál es el problema realmente ahí? El problema, hermano, es espiritual, porque dice que ese intenso deseo de búsqueda de dinero ha apartado a las personas de la fe. Eso tiene que ver con lo espiritual, ¿sí? Tiene que ver con lo espiritual. Esa fe verdadera, y se han causado muchas heridas dolorosas. Entonces, hermano, no crea que todo lo que es material puede ser una bendición para su vida. Porque hay cosas materiales, hermano, que en vez de ser bendición para la vida espiritual, son ¿qué? Ruina para la vida espiritual. Y déjeme decirle, es mucha la gente, hermano, que por ir detrás de una bendición material ha echado a perder su vida espiritual. Es demasiada la gente. Pero ¿sabe qué? No se dan cuenta. Como esta iglesia. Ustedes no se dan cuenta, les dijo Jesús. No se dan cuenta de que están yendo directo a una trampa. El amor al dinero, esa búsqueda insaciable de tener, de querer acumular cosas materiales, termina convirtiéndose en una trampa mortal para nuestra alma. Eso es lo que tenemos que reflexionar. Y de verdad yo le pido a Dios toda la semana para que estas palabras puedan calar en nuestra mente y en nuestro corazón. Esa trampa en el sentido espiritual. ¿Por qué? Porque termina alejando a las personas de Dios. Hay gente que materialmente está muy bien, pero espiritualmente están destruidos, totalmente destruidos. Ahora, el peligro no es físico, no. El peligro no es físico. El peligro es espiritual porque se desviaron de la fe. Marcos 4, 18. Vamos a leer lo que dice Marcos 4, 18. Esto nos confirma lo que estamos diciendo. Miren lo que dice. Es la parábola del sembrador. Jesús explica la parábola del sembrador, ya la habíamos estudiado. Pero aquí dice, bueno, que el sembrador salió a sembrar, ¿no? Y las semillas cayeron en 4 terrenos diferentes. 3 se perdieron y uno solo dio fruto, dice, como Dios esperaba. Pero aquí habla de una de las partes de la semilla, que es la palabra de Dios. Dice, la semilla que cayó entre los espinos representa a los que oyen la palabra de Dios. Pero miren lo que dice el 19. Pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no se produce ningún fruto. Y la Reina Valera utiliza la palabra engaño. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace, ¿qué dice? Infructuosa. Se echó a perder todo. Hermano, si la palabra no produce fruto en la vida de una persona, todo está perdido, todo está perdido. Porque lo que debe producir fruto en la vida de una persona es la palabra. Es la que nos impulsa a cambiar y a ser diferentes. Pero si la palabra se echa a perder, hermano, es como la semilla que usted siembra y no sale nada. Se perdió. Absolutamente se perdió. Entonces, esto es muy claro lo que está. Ahora, el engaño de las riquezas. Nosotros cuando hablamos de engaño, siempre hablamos de los falsos profetas, ¿no es cierto? Jesús lo advirtió y dijo, en los últimos tiempos vendrán falsos profetas. Cuídense de los falsos profetas, cuídense de las personas que vienen a tratar de engañarlos con mentiras a través de la enseñanza. Hermano, pero aquí hay otra advertencia que es igual de importante, y es que el amor a las riquezas
es tan peligrosa como los mismos falsos profetas. ¿Por qué? Porque nos engaña y nos puede sacar del camino del Señor. Nos engaña. La riqueza nos engaña. Mire, porque la riqueza es como, a ver cómo le digo, es como un espejismo, ¿no? Es como un espejismo. Se aparece allí muy atractivo. ¿Por qué es atractivo para el ser humano? Entonces, el ser humano comienza a acercarse a esa riqueza y alejarse de Dios. Acercarse más y alejarse de Dios. Y no nos damos cuenta que eso puede ser una trampa del enemigo. Ahora, ¿cuándo es una trampa? El deseo de las riquezas, ¿cuándo se convierte en una trampa? ¿Sabe cuándo? Cuando nosotros sabemos que nos está alejando de las cosas de Dios. Ahí ya eso es una trampa. Y nosotros lo sabemos. ¿Sí o no? Mire, cuando usted deja de hacer las cosas para Dios, lo que tiene que hacer, cuando usted deja de buscar a Dios en oración, en estudio, en asistencia a la iglesia, por estar detrás de ¿qué? De una bendición material, usted está siendo engañado y ni cuenta se está dando. De pronto, cuando abra los ojos, hermano, está cerca de la riqueza, pero está lejos de ¿quién? De Dios. Esa es la trampa, ese es el engaño. Entonces, aquí ya miramos que el 17 dice, no te das cuenta, por eso es una trampa. No te das cuenta, la gente no se da cuenta. La gente presionada por el concepto humano, por el consumismo, por el deseo de querer tener lo que otro tiene, por el deseo de estar a la moda, no se dan cuenta de que se están alejando de la verdadera riqueza, que es la presencia de Dios, la cercanía de Dios, es la intimidad con Dios. Esa es la verdadera riqueza. ¿Sí? Hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde el consumismo nos está absorbiendo. ¿Sí se da cuenta usted de eso? Mire cómo la gente compara los tiempos antiguos con los tiempos de ahora, ¿verdad? ¿Sí? Y nosotros que somos ya de la vieja guardia sabemos cómo nos criamos nosotros. ¿Cómo nos criamos? Sí, de una manera totalmente sencilla. ¿Se acuerdan? ¿Sí? O sea, ahí la infancia de nosotros no fue una infancia donde podíamos escoger qué comer o no comer. Podíamos escoger las marcas de la ropa. No, ¿es cierto? Estábamos contentos con tener un techo que nos cubriera, comida y la ropa sin importar si era de marca o no era de marca. Pero hoy en día, hermano, no es así. Mire, el consumismo, ¿no? El comercio se está metiendo por los ojos de las personas, por las redes sociales, por la televisión, por todos lados. Entonces sale la propaganda anunciando lo que está de moda. No importa que yo tenga, eso lo archivo y quiero tener más. ¿Y sabe qué? La gente dice, es que yo tengo muchos gastos, tengo muchos compromisos económicos, por eso tengo que trabajar. ¿Por qué? Porque se dejó absorber por el consumismo. Hay gente que se mete en deudas que no tiene por qué meterse, que no es necesario meterse en esas deudas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estamos bombardeados. Y luego tenemos, hermano, que comprometer el tiempo que es para Dios, lo tenemos que comprometer en el trabajo. ¿Por qué? Porque nos metimos imprudentemente a conseguir cosas que realmente no necesitábamos. Simplemente porque el vecino lo compró, simplemente porque allá lo tiene. Hermano, no, eso no es así. Entonces, por eso, ¿no? La palabra de Dios lo relaciona con una trampa. El versículo 8 de 1 de Timoteo, mire lo que dice, 1 de Timoteo 6, 8. Eso es un mensaje para nosotros. ¿Qué dice? ¿Sí lo están leyendo? Así que, teniendo que sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Ahora, ¿cuántos estamos contentos con lo que tenemos ahorita? ¿Cuántos estamos contentos? Un amén muy raquítico. ¿Cuántos estamos contentos con lo que tenemos?
Mire, si usted está pensando y se acuesta pensando y amanece pensando cómo hacer más, cómo conseguir más, cómo sabiendo que tiene, usted no está contento. Porque el que está contento es, ¿cómo es el que está contento? Pues está contento. Está tranquilo, ¿no es cierto? No estoy afanado, no estoy preocupado. Hermano, pero la tendencia del ser humano es, con este peso, hacer otro peso más. Esa es la tendencia del ser humano. Y así es como el enemigo nos engaña para hacernos caer en la trampa. ¿Cuál trampa, mis hermanos? ¿Cuál trampa? La trampa de que nos alejemos de Dios sin darnos cuenta. Esa es la verdad. Entonces, estar contentos es, Señor, tengo un techo, tengo comida y tengo ropa. No quiero nada más. Con esto me voy a contentar porque es suficiente mientras vivo estos 3 días que me quedan aquí en la vida. Con esto puedo vivir, ¿sí? Con esto puedo vivir. Pero ahí está ese gusanito, ¿no? En todos nosotros, en todos. Ese gusanito como que se revuelve y nos impulsa, ¿no? Mira, qué bueno comprarse eso, qué bueno tener esto. Y la gente se va metiendo poco a poco en compromisos que lo único que hacen es robarle la paz y la tranquilidad. Porque la Biblia dice que el que mucho tiene, ni siquiera dormir tranquilo puede. Que las mismas riquezas, dice, son las que les roban la paz y la tranquilidad. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos promete? ¿No faltarnos? ¿Qué promete Dios no faltarnos? El sustento y el abrigo. Dice, no se preocupen por lo que han de comer o beber o vestir. No se preocupen, de eso yo me hago cargo. ¿Para qué se hace cargo Dios de esas cosas? Para que usted no se ponga en riesgo de conseguir más. Yo me hago cargo de eso, no se preocupen por eso. No se vayan a desviar del camino por andar buscando. Yo me hago cargo de eso. Hermano, no necesitamos nada más. ¿Sabe que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ustedes conocen la historia, ¿verdad? Dios nunca les dio riquezas, ¿sí? Nunca les dio riquezas. Ahora, ellos salieron sí con oro de allá, pero ese oro se lo gastaron haciendo ídolos, ¿no? Se lo gastaron. Ahora, ¿qué les daba Dios? ¿Cómo los sostuvo Dios en el desierto? Con lo necesario, ¿verdad? Cuando tuvieron sed, ¿qué pasó? Dios les hizo salir agua de la peña seca y saciaron su sed en el momento. Cuando tenían ganas de carne, ¿qué? Dios les envió codornices y comieron carne hasta que se les salió por la nariz. ¿Sí? Les dio carne, ¿no es cierto? Y cada momento que ellos necesitaban, Dios lo proveía. Y aún el maná, póngale cuidado, el maná, dice que Dios lo hacía descender del cielo todos los días y que estaba prohibido recoger para el otro día. No podía recoger. Era un pan, ¿no es cierto? Un maná, un pan que caía con el rocío de la mañana todos los días. Entonces la gente en la mañanita salía y recogía su comida y la preparaba para el día. Pero si alguien recogía para el otro día, se llenaba de gusanos. ¿Por qué? Porque Dios dice, ¿por qué tienen que preocuparse ustedes por guardar? Si yo me he encargado de darles alimento todos los días, ¿por qué quieren ustedes amontonar? ¿Y no es eso lo que nosotros hacemos siempre? Sí. Es que hay que ahorrar, ¿no es cierto? Hay que trabajar para el día de mañana porque es que uno no sabe lo del día de mañana. ¿Sí? Está bien, ¿no? Yo no estoy en contra de administrar bien las cosas y ahorrar algo, ¿no es cierto? O sea, pero ¿cuánta gente, hermano, se desvía de ese propósito y comienzan, hermano, a hacer de las riquezas una obsesión? Y lo amontonan, y ni comen, ni dan, y lo amontonan, y un día, hermano, les llegó la muerte y se quedó todo ahí. Eso es lo que Dios quiere evitar, que evitemos. Entonces dice, yo me comprometí a sostenerlos a ustedes. Créanme que los voy a sostener y que a ustedes nunca les va a faltar ni el techo, ni la ropa, ni la comida. Nunca les va a faltar. Así que no se pongan de necios a poner en riesgo lo que realmente vale más que cualquier riqueza, que es su relación con Dios. Ahora, querer más es exponerse a caer en la trampa de la tibieza y de la mediocridad espiritual. Debemos ser honestos, mis amados. La causa número 1 por la que
no le damos el tiempo y la obediencia que Dios nos pide, es por estar apegados a la material. ¿Será que lo podemos reconocer o no? Eso es. Es por estar apegados a lo material. Tenemos que ser honestos en eso, ¿sí? Mire las disculpas que colocamos siempre. O sea, para la cuestión de la oración, del estudio, bueno, de buscar las cosas de Dios, como que sea, siempre hay una excusa. Es que no puedo por esto. Y el fin de todo eso es que estamos buscando algo para nosotros. Algo material. Ahora, no es que el dinero sea pecado. No es que tener dinero sea pecado. No es malo ser rico. De hecho, muchos hombres de la Biblia fueron muy ricos, demasiado ricos. Ahora, ¿qué es lo malo entonces? Lo malo es que la búsqueda de lo material, ese interés desmedido por tener cosas, nos lleve a descuidar nuestra búsqueda de Dios. Eso sí es malo. Eso sí es malo. Hermano, así que no importa que usted pierda algo de dinero, no importa que usted pierda algo de dinero por buscar a Dios. Créame que si usted pierde algo de dinero por buscar a Dios, usted está dejando algo que no significa nada y está teniendo en sus manos algo que significa mucho. Nunca sienta, yo le digo esto de verdad, nunca sienta que darle tiempo a Dios es pérdida de tiempo. Nunca lo vaya a pensar de esa manera. Nunca, nunca. Pero hay gente que piensa eso, ¿no? Es que eso es perder el tiempo. Es que ese tiempo lo necesito ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, eso es lo malo, ¿no? Que las cosas, la búsqueda de lo material tenga la prioridad en nuestras vidas. Todo lo que se descuida se pierde. Todo lo que se descuida se pierde. Hermano, si usted siembra una planta y la descuida, ¿qué pasa con esa planta? Se perdió. Se perdió. Si usted tiene una relación de pareja, de amistad y la descuida, ¿qué pasa? Se pierde. Hermano, si usted descuida su relación con Dios, se pierde. Hay gente que le gusta no tener matas y se van. Dejan sembrando y se van, ¿no es cierto? Y creen que cuando llegan van a encontrar todo florecido y produciendo. No, cuando vuelven ya todo está en ruinas. Tienen un amigo, nunca llaman, nunca hacen nada por fortalecer esa relación, por comunicarse. Entonces con el tiempo esa relación se perdió. Y lo mismo es con Dios. Hermano, y el diablo sabe cómo echar a perder nuestra relación con Dios, porque él sabe que todos nosotros somos atraídos por las riquezas. Y por él sabe que nosotros todos tenemos esa tendencia. Ahora, vamos a mirar el versículo 20 de Apocalipsis, y eso me parece tan importante que lo entendamos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. ¿Qué dice? Dice, leanlo bien con cuidado. Mira, Dios le está diciendo a la misma iglesia tibia, a la misma iglesia que se había confiado en sus riquezas. Mire la invitación que le hace. Dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré, cenaremos juntos como amigos. Volvamos a leer, por favor. Ubíquese. Es un mensaje de Cristo a esta misma iglesia que le está diciendo, yo te puedo vomitar de mi boca. Estás en riesgo de que te vomite de mi boca. Pero luego le dice este versículo y le dice, yo estoy a la puerta y llamo, si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaré juntos como amigos. Esta invitación es un poco rara. ¿No le parece a usted que es un poco rara? Tratándose de que es una invitación a la iglesia. ¿Sí? Una invitación a la iglesia. Muchos predicadores toman este texto como un texto para evangelizar a personas por primera vez, pero esto no es para evangelizar por primera vez. ¿Por qué? Porque no es un texto que esté dirigido al inconverso, es un mensaje que está dirigido ¿a quién?
a la iglesia. ¿Y cómo es posible que la iglesia tenga a Cristo por fuera de su vida? ¿Qué fue lo que tomó el espacio que debe tener Cristo en el corazón de esta iglesia? Ahora, yo le hago una pregunta. Ahí hay una invitación a cenar. Una invitación a cenar. Eso es lo que Dios quiere, cenar. ¿Quién tiene que preparar la cena? ¿La iglesia o Cristo? ¿Quién tiene que preparar la cena? ¿La iglesia o Cristo? La iglesia. La iglesia. ¿Para qué? ¿Para ofrecérsela a quién? A Cristo. A Cristo. Mire lo interesante de esto, porque esto es lo que nosotros tenemos que entender aquí. Ahí muestra la misericordia de Dios, muestra que Dios no se da por vencido en ese intento de ¿qué? De querer tener cercanía con nosotros. Él es como que está diciendo, hey, no se vayan, no se vayan. Hey, no me dejen aquí en este rincón. Hey, yo quiero un espacio. Ahorita cantábamos una canción, ¿no? Que habla de eso, de la intimidad. Y eso es bonito. Y eso es lo que Dios está pidiendo. Ahora miren, esta iglesia era la iglesia porque había creído en Cristo. Y tenían a Cristo ¿dónde? En su vida. Lo tenían porque era la iglesia. Pero el problema era que tenían a Cristo en su vida, pero lo tenían ignorado, lo tenían arrinconado, y a Cristo no tenía ninguna importancia en la vida de ellos. Los estoy invitando para que tengamos un tiempo de intimidad, o invíteme para que tengamos un tiempo de intimidad. Es lo que dice el Señor. ¿Por qué? Porque yo siento que me han dejado atrás. ¿No lo mira usted de esa manera? Yo siento que me han dejado atrás. Invitémoslo a cenar. ¿Qué es una cena? Una cena para dos, ¿no? ¿Qué significa una cena para dos? Significa un lugar de ¿qué? Un momento de ¿qué? De intimidad. Significa un momento de cercanía. Significa un tiempo valioso para fortalecer la relación. A veces cuando las parejas se pelean, ¿no? Cuando las parejas se pelean, a veces uno de los dos organiza algo, ¿no? Con el fin de arreglar ¿qué? Las diferencias, ¿no? A veces es el hombre, a veces es la mujer. Dice, voy a organizar una cena, ¿no es cierto? Velitas, un ambiente romántico, flores, cena, champaña, porque quieren ¿qué? Arreglar su situación. ¿Por qué? Porque ese es un ambiente propicio ¿para qué? Para acercarse, para cuando ha habido distanciamiento pueda haber de nuevo ¿qué? Cercanía. Y eso es lo que Dios dice. Yo estoy con ustedes, soy el Dios de ustedes, pero me han hecho a un lado, por irse detrás de las riquezas, y se han enriquecido de verdad, tienen de todo, pero no tienen lo más importante en su vida, que soy yo. No tienen lo más importante, que soy yo. Entonces lo que está pidiendo Dios es un espacio especial. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra relación de intimidad. Yo no sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar y a calificar su relación con Dios. ¿Usted alguna vez se ha puesto a calificar su relación con Dios? Del 1 al 10, ¿qué tan cercana puede ser mi relación con Dios? ¿Qué tan cercana? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, todo depende de lo que sentimos en nuestro corazón, ¿sí? Lo que sentimos. ¿Lo siente cerca? ¿Siente que Él está con usted en todo lado? ¿Siente que cuando usted le habla, Él le escucha? ¿No? De eso depende la evaluación, ¿no es cierto? Pero a veces puede suceder que hay personas que me lloro y yo no siento nada. Yo es como que si le estuviera hablando al aire, ¿no? Como que Dios está lejos, hermano. Dios sí puede estar lejos, pero no porque Él se aleje de nosotros, sino porque nosotros nos alejamos de Él. Esa es la realidad.
Y Dios sentía que esta iglesia de la Odisea se había alejado de Él y Él quería una nueva oportunidad para fortalecer su relación de intimidad. Y el texto dice: yo entraré, cenaremos juntos como amigos. Hermano, ¿cuántas veces hemos dejado esperando a Dios ahí parado? Señor, ya vengo. Espérenme un momentico porque es que tengo mucho que hacer. Y Él ahí esperando. Ahí esperando. Aparece el nuevo día y el Señor ahí está esperando. Y Señor, no es que me resultó esto, Señor. Ahí sigue esperando y todavía está esperando. Todavía está esperando. Entonces, mis amados, ¿cómo salir de la tibieza? ¿Cómo salimos de la tibieza realmente? ¿Cómo salimos de ese enfriamiento? ¿Sabe cómo salimos? Dándole el lugar que el Señor está pidiendo en nuestras vidas. No hay otra manera. A usted nadie lo puede sacar de un estado de tibieza, nadie. Así pueden orar los que quieran orar, pueden ministrarlo los que quieran ministrarlo, porque usted sale de la tibieza cuando su relación con el Señor se fortalece de nuevo, cuando usted le da importancia a la presencia de Dios en su vida. Ahí es cuando comienza el verdadero avivamiento. Ahí es cuando comienza a arder en nuestro corazón el deseo de alabarlo, de buscarlo, de orar, de ir a la iglesia. Hermano, ahí es cuando realmente nos juntamos de cerca con el Señor. ¿Sabe? Una vez que Jesús lloró, dice que Él estaba en una cima viendo a Jerusalén. ¿Recuerdan ese texto, no? Dice, y que ahí lloró y dijo: cuánto he querido tenerlos a ustedes como tiene la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero ustedes no quieren. Se rehúsan a estar bajo mis alas. Y es lo mismo que está haciendo acá. Yo estoy tocando a la puerta de su corazón. Déjenme entrar. ¿Por qué no quieren? ¿Por qué no quieren? ¿Saben por qué no quieren? Porque no se dan cuenta. No se dan cuenta de lo que se está poniendo en riesgo ahí. Listo. Entonces, la pregunta que debemos hacernos hoy, que usted tiene que irse haciendo hoy, ¿qué voy a hacer con esta invitación que el Señor me está haciendo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a darle al Señor ese espacio especial que Él quiere conmigo? ¿O lo voy a seguir haciendo esperar? Hermano, todos los días le van a resultar cosas que lo van a querer alejar de la búsqueda del Señor. Todos los días. Todos los días le van trabajo, quehaceres, bueno, de todo. Estorbos. Pero usted tiene que ganarle a todo eso. Tiene que ganarle a todo eso. Ya consciente, hermano, de que puede ser una trampa que el enemigo nos está poniendo. El versículo siguiente, leamos un poco más el versículo 19, dice así, mire esta palabra que me llama la atención, dice, versículo 19, yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente, ¿y qué dice? Y arrepiéntete. ¿Arrepiéntete de qué? ¿Cuál era el pecado ahí? ¿De qué? Indiferencia. Arrepiéntete de tu indiferencia. ¿Usted sabía que la indiferencia también es pecado? ¿Cómo así de la indiferencia? Cuando Dios llama, cuando Dios habla y nosotros como que miramos para otro lado y decimos, no, esto no es para mí, yo voy a seguir en lo mío. La indiferencia, arrepiéntete de tu indiferencia, porque de lo contrario yo puedo disciplinarte. Ahí lo está diciendo el Señor. Entonces, si Él nos manda a arrepentirnos es porque es una actitud, la indiferencia es una actitud, hermano, que puede perjudicarnos y que ofende a Dios. Así que no se deje ganar por nada, mi hermano, por nada. Así venga quien venga a quererlo sacar, a quererle robar el tiempo para Dios, no lo haga. Pero eso solamente lo vamos a hacer cuando entendamos quién es el que nos está invitando a estar con Él. ¿Quién es? Hermano, no es cualquiera. ¿Sabía usted? No es cualquiera. Es el Todopoderoso. Hay una
palabra final que quiero que miremos. Y mire que la indiferencia hacia las cosas de Dios puede traernos grandes problemas a nuestra vida. Vamos a mirar a Ageo. Es un pasaje que siempre hemos tomado, porque es una profecía, ¿no? Es un llamado al pueblo de Dios. Y miren lo que dice este pasaje. Y aquí se habla de indiferencia con la casa de Dios. Dice: el 29 de agosto del segundo año del reinado de Darío, el rey dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. ¿Cuál era el mensaje? Versículo 2. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega: todavía no ha llegado el momento para construir la casa del Señor. Dice el versículo 3: entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. Dice: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y construyan mi casa. Entonces yo me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Y habla de las cosechas. Miren, aquí se habla mucho de las cosechas, ¿no? Y se depende mucho de las cosechas. Pero miren lo que dice de las cosechas. Versículo 9. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer de un soplo. Está hablando de los ladrones, ¿no? A veces la gente amontona las cosas en la casa y llega el ladrón y se la lleva en 5. Yo la hice desaparecer, dice, de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Qué fuerte esto, ¿verdad? ¿De qué está hablando ahí? De la indiferencia con las cosas de Dios. Y el 10 dice: es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandaré la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas, una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Bueno, hasta ahí nomás. Si usted quiere leer más, pues lea el capítulo completo. Pero ¿qué está diciendo acá? Dice: yo bendigo a las personas para que tengan cosas buenas, pero la gente, después de tener las cosas buenas, se entretiene con las cosas buenas que yo les he dado y me abandonan. ¿Sí? Me abandonan. Hay mucha gente que dice: Señor, yo quiero que me des un carro, ¿sí? Yo quiero un carro, ¿no es cierto?, para ir a tu casa. Y cuando lo tienen, no vienen a la casa, sino que se van de paseo y nunca vienen a la casa. ¿Sí? Yo quiero que me des esto, ¿no es cierto? Hermano, a veces lo que le pedimos a Dios, Dios no nos lo da. ¿Sabe por qué? Porque puede convertirse en una trampa que nos aleje de la presencia de Dios. Y eso era lo que estaba pasando con este pueblo. Dice: llegaron de la cautividad, Dios les permitió volver de la cautividad a su propia tierra, y lo primero que ellos hicieron fue construir sus propias casas, ¿no? Bonitas, lujosas, pero la casa de Dios nunca la repararon, siempre estaba en ruinas. Y el Señor dice: bueno, ustedes ya construyeron sus casas, ¿por qué no le ponen cuidado a mi casa? ¿Por qué? Eso es indiferencia a las cosas de Dios. Entonces, hermanos, si nosotros somos conscientes de que Dios es el que nos da todo, porque así lo decimos, entonces, hermano, el dueño de todo tiene que tener un lugar especial en nuestra vida, ¿sí o no? Tiene que tener un lugar especial. Y a Él nada le podemos negar, o nada le deberíamos negar, si realmente nosotros creemos en el corazón que Dios es el dueño de todo.
Ahora, estamos hablando de la tibieza, ¿no? Uno de los más grandes riesgos de caer en la tibieza es caer en la trampa ¿de qué? De confiar en las riquezas. Así que yo sé que Dios nos ha hablado, pero ya usted decide qué hacer con la palabra. Eso ya es asunto de cada uno de nosotros. Bueno, este mensaje es tan importante que no lo vamos a terminar aquí. ¿Por qué? Porque hay dos cosas importantes ahí, y es que vamos a hablar acerca de la disciplina. Yo disciplino y corrijo a los que amo. ¿Qué es la disciplina? ¿Cómo podemos ser disciplinados? Y lo otro también es el consejo que Dios les da, ¿no? A los que Él mira pobres, ciegos, desnudos y desventurados, dice: yo les aconsejo que de mí compren oro refinado en fuego, dice, para que sean ricos de verdad. Y yo les digo que compren de mí vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de su desnudez. Y finalmente dice: y a ustedes, los que se creen especialistas en la vista, yo les digo que yo tengo el colirio para sus ojos, para que puedan ver. Entonces, ¿qué es cada uno de estos elementos que representa? Eso lo miramos el próximo domingo, si Dios nos permite la vida. Amén. Que Dios me los bendiga entonces. Agradezcámosle a Dios por seguir tocando a la puerta de nuestro corazón. Señor, hoy queremos reconocer el grande amor, la grande misericordia que tú sigues teniendo para con nosotros, Dios. Tu palabra dice que no quieres que ninguno se pierda, sino que todos, Señor amado, lleguen al arrepentimiento, bendito Dios. Y hoy, Señor, tú estás llamándonos, Dios, estás insistiéndonos, Señor, para que tenemos ese espacio, ese lugar especial que tú buscas, Señor. Y los únicos que vamos a ser bendecidos, Señor, somos nosotros, bendito Dios, al tenerte ahí en nuestra vida y al darte el primer lugar, Señor, en todo lo que hacemos y en todo lo que somos. Señor, reconocemos, Dios amado, nuestra inclinación, Señor, equivocada, bendito Dios. Pero queremos que eso se desvanezca, Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, limpie de nuestras mentes y de nuestros corazones todo deseo que se pueda convertir en una trampa mortal para nuestra alma. Señor, aquí estamos agradecidos porque tenemos techo, tenemos comida y tenemos vestido. Tú has sido fiel con tu promesa, Señor. Ahora nosotros queremos ser fieles en lo que nos hemos comprometido contigo, bendito Dios. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.